Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. He afirmado muchas veces que José es una tipología del Mesías. Eso simplemente significa que a medida que estudiamos más y más la vida de José, prestando atención a los detalles, podremos aprender más y más sobre la persona y la obra del Mesías Yeshua. Estos elementos en los que nos enfocaremos en cuanto a la vida de José son indicadores que nos permitirán discernir lo que sucederá durante el ministerio de Yeshua. Por lo tanto, hay muchos detalles que se destacarán en el texto con el fin de que podamos entender el plan de redención de Dios, lo que su juicio produce y cómo debemos posicionarnos con el fin de ser fieles. Bien, dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo, por supuesto, al libro de Génesis. Y ya estamos listos para el capítulo 40. Libro de Génesis, capítulo 40. La semana pasada dejamos el relato con José en la cárcel. Sabemos que fue acusado falsamente. Era un hombre inocente, pero sin embargo, estaba sufriendo. Sufría por las falsas acusaciones en su contra. Y, de la misma manera, Yeshua, mientras cumplía su llamado, el trabajo que su Padre Celestial le dio para que hiciera, también tuvo que enfrentar falsas acusaciones levantadas en su contra. Y sufrió, a pesar de ser inocente, al igual que José sufrió siendo inocente. Así que se puede ver cómo esta tipología que estamos aprendiendo de la vida de José en cuanto al Mesías está presente a través de toda esta última parte del libro de Génesis. Entonces, José está en prisión y estuvo allí por bastante tiempo. ¿Por qué hago esta afirmación? Miren, por favor, el verso 1. Leemos aquí: Vayehi ahar hadvrim had-ele, lo que significa aconteció que, y con frecuencia esto habla del paso del tiempo. Y aconteció que, después de estas cosas. Esa expresión, aconteció que después de estas cosas, por lo general en las Escrituras, habla de dos cosas. Esta frase es un indicador que ayuda al lector a entender que se está estableciendo que ha pasado tiempo. En segundo lugar, hay una transición en el texto, lo que significa que dejamos a José en la cárcel, pero hay una transición en proceso. José, al final, tiene esperanza. Hay un plan, hay una expectativa de que será liberado de esta prisión. ¿Por qué? Porque alguien más que había sido echado allí fue liberado. Ahora, una de las cosas que este capítulo nos enseñará es sobre el juicio. Y el Mesías es el juez. La Escritura dice que todos los asuntos de juicio han sido entregados en las manos de Yeshua. Aprendamos algo ahora sobre el juicio. Existen dos posibles resultados en un juicio. Uno es la reivindicación. El segundo es la condena. Podemos verlo de otro modo. A través del juicio, como resultado puede producirse una restauración o puede haber una recompensa negativa, una venganza, la cual recae sobre el acusado. Esta dicotomía es muy importante para entender al Mesías. Cuando el Mesías vuelva a este mundo,
reivindicará a algunos y condenará a otros. Unos serán restaurados a una relación correcta con Dios, mientras que otros no, sino que sufrirán las consecuencias eternas de sus actos. Estas cosas se dejan ver aquí, en el capítulo 40. Así que, continuemos. Una vez más, verso 1. Y aconteció, después de estas cosas, que pecó. ¿Quién pecó? El copero del rey de Egipto y el panadero. Ellos pecaron contra su amo, el rey de Egipto. Así que lo primero que vemos aquí, en esta segunda parte del verso 1, después de esta declaración introductoria, y aconteció que, después de estas cosas, la primera palabra es hat-u, que significa estos pecaron, estos dos hombres. Así que con el pecado vendrá un juicio. Y ese juicio del pecado, bueno, puede conducir a la reivindicación o puede conducir a la condena. Ahora, si eres sabio, querrás la reivindicación, querrás la restauración. Y eso es posible, y una de las cosas que vamos a aprender es que esto viene a través de la revelación de Dios. ¿Cómo le ha revelado Dios cosas a la gente? Bueno, en la vida de José, Él ha hablado mediante sueños, y ese hecho será recordado en este capítulo. Así que descubrimos aquí que estos dos hombres, el copero del rey y el panadero del rey, ambos pecaron contra Él. Y miren el versículo 2. Leemos aquí. Vayetzof Parou. Esa palabra significa que el faraón se enojó. Algunas traducciones de la Biblia, yo diría que lo entienden bien, utilizan la expresión el faraón se enfureció. No se trata nada más de una palabra para estar enojado, la palabra kaas, sino que es una palabra que significa estar casi fuera de control, completamente enfurecido por una situación y airado con los demás. Así que Faraón estaba enfurecido por causa de estos dos funcionarios suyos. Y en relación al jefe, ahora hay otra palabra que entra en juego. La palabra aquí es la palabra zar. Zar, en hebreo moderno, se refiere a un funcionario del gobierno. Y ya vimos ese término cuando hablamos de la palabra zaris. A veces significa eunuco, a veces solo un funcionario de alto rango, pero esta palabra zar significa en hebreo moderno un oficial del gabinete de máxima consideración dentro de un gobierno o en una administración. Así que este sujeto no era solamente un copero, sino que era el jefe de los coperos y del mismo modo estaba el jefe de los panaderos. Información importante sobre individuos importantes. Verso 3. Faraón está actuando en su ira. Leemos. Y los colocó, vei mishmar. La palabra mishmar viene de la palabra hebrea lishmor, que significa vigilar algo o cuidar algo. Y lo ideal aquí, supongo que la mejor manera para traducirla al español es con la palabra custodia. Así que fueron puestos en custodia, es decir, bajo vigilancia. Y noten algo más. En la casa, y esta palabra bet aquí puede ser como un edificio, no una casa habitable, sino un edificio. A menudo, al edificio de la escuela se le denomina Bet Sefer, la casa del libro. O, si tenemos un hospital, le decimos Bet Holim, la casa de los enfermos, el recinto o el edificio para los enfermos. Y esto se encontraba bajo la tutela. El lugar donde los puso en custodia fue el edificio que estaba relacionado con Sar Ha-Tabajim. Ahora, la palabra mitbaj significa cocina, y la palabra tabaj puede ser cocinero o carnicero. Pero recuerden algo, con respecto al término carnicero, recientemente estaba enseñando en el libro de Jeremías, y nos topamos con el jefe de los asesinos. Él es el maestro de la masacre, podríamos decir. Y esto bien podría definir
el cargo de Potifar. Potifar era el verdugo, el que ejecutaba a la gente por orden del rey, y por lo tanto tenía un lugar donde recluir a los prisioneros. Y ahora Faraón, porque estaba muy enojado contra estos dos hombres, los colocó en ese lugar, un lugar muy temido, porque se suponía que de ahí pasarían a ser ejecutados. Así que, una vez más, los puso bajo custodia en el edificio del ministro de la masacre. Ahora, me doy cuenta de que la mayoría de las traducciones lo limpian y dicen el capitán de la guardia, y es una manera aceptable de decirlo, pero en otros lugares de la Biblia tiene otro tono más agresivo y militar. ¿Y los entregó a quién? A Bet-ha-Zohar. Zohar es la prisión. Entonces los echó a la cárcel, al lugar en el cual José también estaba encarcelado. Aquí tenemos la palabra azur. Azur significa estar detenido o estar arrestado o incluso atado. Entonces ellos estaban en prisión allí, al igual que José. Ahora estamos listos para el verso 14. Y Zarja Tabajim, es decir, el faraón, depositó a José con ellos. Quiere decir que lo colocó allí, pero usa una palabra diferente. Él ordenó que José estuviera con ellos. ¿Por qué? Con el fin de que... Y la implicación es que él debía servirles. Existen dos explicaciones que encontramos al consultar a los principales comentaristas sobre este punto. Según la primera interpretación, José estaba en prisión y por lo tanto quizás procuraban hacer su situación más difícil todavía, forzándolo a servir a otros prisioneros. La segunda interpretación es bastante diferente. De acuerdo con esta interpretación, muy en lo profundo, Potifar sabía que José era un buen hombre y, por lo tanto, con el fin de bendecir a sus amigos, porque tanto el jefe de los coperos como el jefe de los panaderos ciertamente debían conocer a Potifar, pues este hombre era el jefe de los carniceros, o tal vez el jefe de los verdugos o asesinos. Todos estaban en el mismo gabinete, y tal vez su intención era ser amable con sus colegas oficiales. Pero, en cualquier caso, estos tres hombres, José, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, estaban juntos, y a José le asignaron la tarea de servirles. Es la palabra lesheret, que significa ministrar o servir. Y encontramos al final del versículo 4 que dice, Vayu yamim bemesh var, y pasaron los días. La implicación es que mucho tiempo pasó, durante el cual todos ellos estuvieron bajo custodia. Verso 5. Ahora, recuerden que dije algo antes. Dije que Dios le dio revelación a José sobre las cosas que sucederían después, que sus hermanos se postrarían ante él, que él tomaría el liderazgo de la familia y que sería elevado. Y todo eso le llegó a José a través de sueños. Y ahora, una vez más, tenemos un sueño repitiéndose. Quiero decir, un relato de otros sueños descritos en el libro de Génesis. Verso 5. Ellos dos, es decir, tanto el jefe de los coperos como el jefe de los panaderos, ambos soñaron un sueño. Un hombre, su sueño, en una noche. Así que cada hombre soñó un sueño, y la mayoría entiende esto como que ambos tuvieron un sueño la misma noche, al mismo tiempo, y cada hombre según su interpretación del sueño. Aquí se nos está diciendo que estos sueños no son sueños cualquiera, sino que efectivamente son una revelación. Y lo que les pasará a cada uno de ellos es según la interpretación del sueño. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, que si esos sueños son ciertos,
los de estas personas, entonces debemos asumir que lo mismo pasará con los sueños de José, que la revelación de Dios, a pesar de las acciones de sus hermanos, a pesar de las acciones de quienes lo vendieron como esclavo, a pesar de las acciones de la esposa de Potifar, de sus falsas acusaciones y del hecho de que ahora se encuentre en prisión, nada de eso impedirá que se cumpla la revelación de Dios. Y creo que ese es un testimonio muy importante para nosotros. Cuando Dios pone un llamado en tu vida, si te estás sometiendo a Él, si te estás moviendo hacia eso, no importa lo que se levante contra ti, Dios es capaz de cumplir lo que te ha prometido, lo que Él te ha revelado. Bueno, sigamos adelante. Leamos por favor a mitad del verso 5. Así que a cada uno de estos hombres les correspondería la interpretación de cada uno de sus sueños, el copero y el panadero, que trabajaban para el rey de Egipto y que estaban en cadenas en la prisión. Verso 6. Y José llegó a ellos por la mañana. Ahora, la mañana es importante porque la mañana tiene que ver con la luz y por lo tanto podemos esperar en el texto que habrá iluminación, habrá revelación, habrá algo dado por Dios para comunicarle al lector y darle a José una señal de que Dios está obrando en esta situación. Así que, una vez más, José vino a ellos por la mañana y los miró y los percibió. Zoafim. Zoafim significa algo como abatidos, afligidos, apesadumbrados o nerviosos por algo. Esto dice algo porque José tuvo un sueño y descubrimos que sus hermanos no estaban interesados en escucharlo. De hecho, querían asesinar a José, o al menos deshacerse de él debido a esos sueños. Ellos no querían la revelación de Dios. Pero este no es el caso para estos dos hombres gentiles. Estaban afligidos, es lo que dicen las Escrituras. Eso se notaba en sus rostros. ¿Por qué? Porque no sabían cuál era la interpretación. Así que estaban allí, en esa prisión. José vino a ellos y les preguntó. Mira el verso 7. Y les preguntó a estos funcionarios de Faraón, quienes estaban con él bajo custodia, en la casa de su amo. Y esto es importante. ¿Quién es el sujeto? José. José vino a ellos. Él hizo la pregunta. Eran ellos los que estaban con él bajo custodia, en la casa del amo de José, la casa de Potifar. Y él dice, Medúa Penehem Raim Hayom. ¿Por qué están hoy sus rostros tan mal? Es decir, no se ven normales. ¿Por qué están fuera del lugar? Eso es lo que está diciendo. Y ellos le respondieron, verso 8. Un sueño hemos soñado, pero su interpretación no está con él. Así que están diciendo que saben que esto tiene importancia, que hay alguna revelación. Y ellos creen que esta revelación tiene implicaciones. Es como si entendieran que fue un sueño divino lo que recibieron. Y están afligidos, perturbados y angustiados porque no lo saben. Están diciendo que la interpretación no vino con el sueño que tuvieron. Y José les dijo, mira al final del verso 8. Ciertamente, de Dios son las interpretaciones. Lo que les dice aquí es que ellos necesitan recurrir a Dios porque en Dios están las respuestas. Y eso es tan elemental. Pero ¿tú vives conforme a esa verdad? Cuando estás confundido, o angustiado, o molesto por una situación, cuando te sientes frustrado porque Dios tiene algo para ti, pero tú no lo estás recibiendo todavía, ¿te das cuenta de que Dios tiene la interpretación
de lo que debes hacer? Y, por cierto, esta palabra para interpretación es realmente la palabra para solución. Dios tiene la solución. Así que estos hombres lo saben, pero están frustrados. Entonces José les dice, seguramente con Dios, o para Dios literalmente, está la interpretación. Así que dice, por favor, dime a mí. Él le pide, cuéntenme sus sueños. Verso 9. Aquí encontramos que uno de ellos quería saber el significado más que el otro, porque descubriremos que el copero reaccionó de inmediato, pero el panadero no estaba seguro. Él no respondió ni contó su sueño hasta que oyó que la interpretación del sueño del copero fue buena. Y todo esto saldrá a la luz. Pero tiene que ver con lo siguiente. ¿Estamos interesados en conocer la revelación de Dios solo si creemos que nos va a complacer? ¿Solo si está de acuerdo con nuestra voluntad? ¿O estamos dispuestos a buscar la revelación de Dios y ser transformados por ella? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces pasemos al versículo 10. Encontramos aquí, mejor dicho, versículo 9. Y el jefe de los coperos le contó su sueño a José y le dijo, este es el copero hablando con José, en mi sueño, he aquí, había una vid delante de mí. Con el término vid está refiriéndose a un viñedo, es un árbol de uvas. Y lo que encontramos aquí es que una gran vid tiene que ver con la santificación. Hablamos de Borei Pri Hagefet, el Dios que crea el fruto de la vid. Y el fruto aquí son los resultados. Entonces, este sueño tiene fruto, tiene implicaciones y resultados. Mire de nuevo, dice aquí, he aquí había una vid delante de mí. Verso 10. Y en la vid, 3 ramas. Ahora, esto es importante. Estos son como estas ramas secundarias. Y dice, en la vid habían 3 ramas y tenían también, noten lo que dice, como capullos que subían. Y dice que estos capullos florecieron y se convirtieron en un retoño, como una flor, pero en su etapa madura. Los capullos maduraron, estas flores maduraron, y noten qué más. Habían racimos de uvas, y el sueño continúa, versículo 11. Y la copa del faraón estaba en mi mano, y tomé las uvas y las exprimí en la copa del faraón, y di la copa en la palma de faraón. Ahora, eso es lo que él normalmente haría. Y en este sueño pasaba algo muy similar, pero no conocía su significado. Pero veamos lo que sucede ahora. Miren el versículo 12. Y José le dijo, esta es la solución. Las 3 ramas son 3 días. Verso 13. En 3 días más, Faraón levantará tu cabeza. Esa expresión de tener la cabeza levantada, cuando la vemos escrita aquí, significa que Faraón te reconocerá. Ahora, déjenme adelantarme y compartir con ustedes que Dios va a reconocer a todos. Su juicio será dictaminado sobre todas las personas. Pero entendamos, como hemos aprendido, que en el juicio del Mesías veremos 2 aspectos potenciales, la reivindicación por un lado y la condena por el otro. Hay restauración y hay recompensa o venganza. Y la pregunta es, ¿cuál vamos a recibir? Bueno, solo a través del Mesías Yeshua y su obra podremos recibir la reivindicación. Ahora bien, en cuanto a estos 2 sujetos, ¿qué es lo primero que nos dice el capítulo 40 sobre esta situación?
Ambos hombres pecaron contra Faraón. Y todos hemos pecado contra Dios. La pregunta que este texto nos plantea es: ¿cómo puedo ser uno que recibe la reivindicación y la restauración en lugar de la condena y el castigo, la venganza de Dios? Esa es la pregunta. Y la respuesta es: a través de la gracia del Mesías. Mira una vez más este texto. Dice aquí, verso 13, «En 3 días más, Faraón levantará tu cabeza», un término de reconocimiento, «y te restaurará en tu puesto. Y se te dará», o mejor dicho, tú le darás la copa al Faraón, eso dice literalmente, «y tú darás la copa de Faraón en su mano como Mishpat Hareshon». La mayoría de las Biblias no lo traducen literalmente porque lo literal aquí no tendría mucho sentido. Es algo como ser restaurado a tu puesto anterior. Pero aquí está la implicación. La implicación es que Faraón tomó la decisión de poner a este hombre en esta posición y ahora será restaurado. Pero la palabra mishpat aquí significa juicio. Así que se destaca. Nunca lo sabrías si solo lees las traducciones en tu idioma, pero cuando miras el hebreo, esta palabra es muy informativa. No es lo que esperaríamos, y debido a eso es muy, muy interesante. Tiene el propósito de enseñarnos que este pasaje trata sobre el juicio. Es revelación del juicio de Dios. Y vemos aquí que hay una restauración, que tú serás el copero, verso 14. Ahora, José está hablando, le da la indicación de que él sería restaurado de vuelta a su posición, tal como era cuando Faraón tomó la decisión de asignarle ese rol. Y luego José le dice, si tú te acordaras de mí, contigo. Entonces, cuando estas cosas buenas te sucedan, cuando Dios se mueva, acuérdate de mí, así como fue bueno para ti, pues tú habrás hecho, yo te pido que tengas por mí Gesed. Entonces dice, sabes, fue bueno para ti que yo te revelara esto. Por lo tanto, hazme el bien, y usa la palabra Gesed, que es la palabra del Antiguo Testamento para gracia o misericordia. Es un tipo de misericordia, pero se traduce mejor como gracia. Así que lo que encontramos aquí es esto. José era, podríamos decir, un intermediario, un Meitei Vach. Eso quiere decir como un agente de la gracia de Dios. Y eso causó que se diera un buen resultado. ¿Y qué es lo bueno? La voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios, los planes de Dios fueron restaurados por la gracia. Y ahora está diciendo, ten gracia conmigo y acuérdate de mí. Mira el texto, a mitad del verso 14. Y acuérdate de mí ante Faraón para que él haga algo, que me saque de este edificio. Verso 15. ¿Por qué? Porque él es inocente. Dice, porque ciertamente me han robado. Y usa una palabra que no es secuestrado, sino robado. Y esta palabra se repite. Quiere decir, me han robado al extremo. Ciertamente me han robado de la tierra de los hebreos. Y tampoco aquí he hecho yo nada. Es decir, nada malo. Así que lo que le sucedió en la tierra de los hebreos fue una injusticia. Y lo que le está sucediendo aquí en Egipto es también injusto. Entonces es una gran cantidad de injusticias las que se están cargando contra José. Recuerden, José es una tipología del Mesías. Él está sufriendo una gran injusticia. El Mesías ha tomado sobre sí mismo los pecados y la pena de los pecados del mundo entero, siendo inocente.
Así que dice, tampoco aquí he hecho nada yo para que me pusieran en este pozo. Ahora, la palabra aquí muestra un cambio. Pozo. Esta palabra también se usa en otras partes de las Escrituras para la tumba, o para un lugar de castigo eterno, o putrefacción eterna. Así que José está diciendo básicamente, me estoy pudriendo aquí y quiero ser reivindicado. Y él tiene que ser reivindicado. ¿Por quién? Bueno, el único que puede hacerlo es Faraón. Ahora, Faraón aquí se muestra como la autoridad. La gente puede pecar contra Faraón. Faraón puede matar y Faraón puede dar vida. Así que Faraón en este pasaje está fungiendo como una tipología de Dios, aunque sabemos que Faraón no era un hombre piadoso. Pero en el libro de Génesis, ese Faraón se comportaba con frecuencia de manera muy sabia. Este Faraón en particular no es el mismo que creció luego y tomó después el lugar del rey de Egipto y que no conoció a José. El Faraón de Génesis 40 es uno diferente. Aunque el judaísmo rabínico diga que es el mismo, no lo es. Verso 16. Cuando el jefe de los panaderos vio que la interpretación fue buena, es decir, que él realmente no quería oírla hasta que vio que la del copero fue buena. Antes no quería compartir su sueño. Le dijo a José, ciertamente yo, en mi sueño, esto es lo que ciertamente sucedió, dice, he aquí 3 cestas. Muchas Biblias colocan canastas o canastillos, y la razón es que el término en hebreo es saleh jorí. Jor significa agujero, entonces es una especie de objeto agujereado. Y por eso muchos colocan canastas o canastillos de mimbre. Y leemos aquí que estas 3 cestas o canastas estaban sobre la cabeza o sobre su cabeza, versículo 17. Y en la cesta de arriba había toda clase de comida de Faraón, y eran obra de panadería. Así que eran productos de la panadería, y estaban en esa cesta superior, en la tercera cesta. Segunda mitad del versículo 17, miren lo que sucedió. Pero los pájaros se los comieron, es decir, se comieron toda la comida de la canasta que estaba sobre mi cabeza. Ese es el sueño. ¿Cuál es la interpretación? Versículo 18. José respondió y dijo, esta es la interpretación. Las 3 canastas también son 3 días. La palabra también no está allí, yo la añadí. Ellas son 3 días. Y en 3 días más, Faraón levantará tu cabeza. Pero hay un cambio. Tenemos otra palabra, y esta otra palabra es me aleja. Significa que él levantará tu cabeza de encima de ti. Esto no significa ser reconocido, sino que por el contrario significa que te quitarán la cabeza y serás colgado, lo cual es un término que implica vergüenza. Te colgarán en un árbol, y los pájaros o las aves comerán tu carne de encima de ti. Así que esta palabra me aleja aparece 2 veces para demostrar la naturaleza de esta situación. Se trata de un juicio. Así que esto es lo que tenemos. Muy claramente tenemos una revelación de Dios sobre un mishpat, un juicio. Habrá reivindicación para el jefe de los coperos y habrá condena para el jefe de los panaderos. ¿Y qué descubrimos? Pasemos al verso 20. Y aconteció que al tercer día era el cumpleaños de Faraón, y él hizo un banquete para todos sus siervos. Y fue durante este banquete que leemos a mitad del verso 20, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos de en medio de sus siervos. Así que de entre todos esos siervos, él reconoció a 2 de ellos, a estos 2 que estaban en prisión.
Y miren lo que sucedió. Verso 21. Y él colocó al jefe de los coperos por sobre su oficio, sobre su posición de tomar o cargar la copa, y puso la copa sobre la palma de Faraón, exactamente como José lo había vaticinado. Pero el jefe de los panaderos fue colgado, tal como la interpretación que a ellos les dio José, o tal como José se los había interpretado. Pero aquí está el problema. Miren el último verso. Dice, pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que por el contrario, dice, lo olvidó. Y este es el problema. Es algo muy relevante para nosotros porque el jefe de los coperos fue beneficiario de un buen juicio. Y José le dio la interpretación. Debemos recordar algo. Leímos que, tal como fue la interpretación de los sueños, así ocurrió. Y si eres sabio, pondrás un círculo alrededor de esos versos, porque fue solo la interpretación lo que causó que estas cosas sucedieran a cada hombre según su sueño. Ellos no hubieran podido recibir el destino que Dios tenía para ellos basado en su condición delante de Él, sin estas interpretaciones. ¿Por qué eso es tan importante? Porque José fue el hombre que las pronunció, y al pronunciarlas, las hizo realidad. ¿Qué debemos aprender? Bueno, nosotros deberíamos desear la reivindicación. Y el elemento clave, el elemento crucial para ello, es lo que el jefe de los coperos habló con José. Y José habló con él. Y eso es Gesed. Solo con Gesed encontrarás la reivindicación, encontrarás la restauración. Noten que eso nunca se discutió con el jefe de los panaderos. Bueno, cerraremos con esto hasta la próxima semana cuando la historia continúe, porque José aún sigue en prisión, pero sabemos que su deseo es que Faraón lo reconozca para que él pueda cumplir el llamado de Dios sobre su vida. Y eso es exactamente lo que vamos a empezar a formarse la próxima semana cuando José sea sacado de la prisión. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.